30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicida junto con su esposa Eva Braun. 7 de mayo de 1945, las fuerzas alemanas firman el acta de rendición. La Segunda Guerra Mundial en Europa había terminado. Sin embargo, Japón seguía en pie de lucha. La guerra que Japón libró contra Estados Unidos se recuerda como un verdadero baño de sangre, en el que ambos bandos perdieron una gran cantidad de hombres. Aquí es donde comienza la increíble historia de Shoichi Yokoi. Ya comenzada la guerra, Shoichi Yokoi tuvo que abandonar su profesión de sastre para enrolarse a las filas del ejército imperial japonés. En 1944, un grupo de soldados japoneses, incluyendo a Shoichi, fueron enviados a la pequeña isla de Guam, que había sido invadida por Japón 3 años antes. Su objetivo era proteger la isla de los estadounidenses. En cuanto los estadounidenses desembarcaron, comenzó la batalla. Miles de soldados nipones murieron. La desventaja se hacía cada vez más clara, por lo que más de 2000 soldados huyeron a la selva o fueron capturados. Sin embargo, en cuanto Estados Unidos lanzó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, Japón se rindió y los soldados que habían huido se entregaron. A excepción de un pequeño grupo, el cual permaneció escondido en la selva sin saber ni tener noticias de que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Entre ellos se encontraba Shoichi Yokoi. Los 3 compañeros de Shoichi fueron muriendo de hambre y enfermedades, y fue en 1964, 19 años después de la batalla en Guam, cuando quedó completamente solo, pensando que los estadounidenses aún lo acechaban. Después de 28 largos años, el 24 de enero de 1972, 2 cazadores vieron una figura humana que estaba pescando a la orilla del mar. En cuanto se acercaron, invadido en pánico, Shoichi comenzó a correr desesperadamente. Cuando los cazadores lo alcanzaron, se arrodilló y comenzó a pedir clemencia. Él pensaba que eran soldados enemigos debido a que portaban arma. Cuando uno de ellos se acercó, Shoichi se abalanzó sobre él para golpearlo, pero era ya una persona de 57 años, debilitado por las inclemencias de la selva en la que había pasado más de 20 años. Por lo tanto, los cazadores pudieron controlarlo con suma facilidad. Shoichi temía que lo hicieran prisionero, ya que era la mayor vergüenza para un soldado japonés y su familia. Cuando los cazadores lo llevaban a través de la selva, gritaba que lo mataran ahí mismo. En cuanto le explicaron que la guerra había terminado, comenzó a llorar profundamente. Su guerra había terminado. Era momento de ir a casa y así lo hizo. Cuando Shoichi Yokoi regresó a Japón, lo recibieron como un héroe de guerra que jamás desistió ante el enemigo y que aún conservaba el honor que muchos ya habían perdido. Su fama fue tal en Japón que incluso intentó sin éxito emprender una carrera política. Aunque esto no resultó, fue todo una estrella en la televisión
y era invitado a muchas universidades a dar pláticas. Incluso se casó. El sobrino de Shoichi, Hatashin, siempre sintió un gran aprecio por su tío, incluso cuando estaba desaparecido, por lo cual se encargó de reconstruir su dramática historia en un libro, el cual fue publicado 2 años después de que lo encontraran en la selva. El libro se llama La vida y la guerra de Yokoi en Guam. A pesar de haber sido descubierto y vanagloriado por su patria, Shoichi, según comentan sus allegados, cada día que envejecía se volvía una persona más nostálgica. Es difícil aceptar el hecho de haber perdido 28 valiosos años de tu vida. Shoichi Yokoi murió el 23 de septiembre de 1997 de un ataque al corazón a la edad de 82 años. Fue enterrado en Nagoya bajo una lápida que su madre había mandado a construir cuando él estaba desaparecido. Esta es una historia triste para algunos, heroica para otros, pero que sencillamente nos muestra hasta qué punto es capaz una persona de conservar su honor, de no desistir ante el enemigo y sobre todo de sobrevivir. No olvides visitar el canal para ver más contenido y suscribirte. Eres bienvenido a nuestras redes sociales donde todos los días hay contenido nuevo. Recuerda que esto es Armapedia y te deseo un excelente día.